acá estamos recibiendo en los micrófonos de Huancavelica 830M al señor arquitecto Patricio Donoso, hoy ministro del Trabajo. No sé si alguna vez se imaginó el arquitecto ser ministro del Trabajo. Buena pregunta, ¿no? Ayer un oyente, cuando nosotros promocionamos al invitado, me escribió, me dice, ¿cómo que un arquitecto puede ser ministro del Trabajo? Entonces yo le contesté, digo, bueno, ¿cómo es que un actor puede ser, un actor de cine puede ser presidente de los Estados Unidos? Porque eso fue el extinto presidente Ronald Reagan, que fue actor, y según los entendidos, precisamente no era un gran actor, pero fue un presidente exitoso. Recordemos que cuando él llega a la presidencia, los niveles de desempleo superaban el 10%. Una economía desarrollada, eso es una tragedia. Pero estamos acá en el Ecuador, y mientras tengamos sentido común, mientras tengamos la predisposición de hacer bien las cosas, mientras nos rodeemos de buenos colaboradores, yo creo que las cosas salen bien. Y me parece que por ahí está el marco del señor arquitecto Patricio Donoso, a quien saludamos, le damos la bienvenida, como siempre, y le consultamos cómo va este proceso, que no es fácil, de crear una ley, si me permite, paralela, o una ley que no afecta para nada a la actual ley del trabajo, sino una ley nueva para nuevos ecuatorianos, para que tengan oportunidades de acceder a un empleo, para que los empresarios también tengan una ley donde responda a ella a las necesidades de esa empresa o de esa actividad productiva. Cuéntenos un poco cómo va el proceso de socialización. ¿Están aceptando los agentes económicos esta iniciativa o no? ¿Qué falta? Finalmente, ¿cuándo decidirá el gobierno ecuatoriano, a través de la decisión del señor presidente de la República y de la ejecución de parte suyo, llevarlo a la Asamblea Nacional? Bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias, Clever, por este contacto a través del Zoom, la nueva tecnología, que hace 16 meses y yo al menos no la conocía. Usted, con seguridad, como acucioso y experimentado periodista que es. Saludo también a Jorge Escobar, que lo veo allí en la sala, así se llama ahora, la sala del Zoom. Un comentario al margen. Ronald Reagan ha sido uno de los más importantes y exitosos presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Y por supuesto, el comentario es absolutamente cierto, acertado, aun cuando generoso conmigo, muy, muy generoso. Lo que sí debo decirles que, si bien no soy abogado, pero soy un emprendedor que ha trabajado toda su vida, desde los 16 años y medio. Y como trabajador que soy, y sigo siéndolo, y también como dirigente gremial, empresarial, conozco las dos vértices de esta buena relación que estoy, Dios mediante, generándola, que es un ambiente amigable entre emprendedores y trabajadores. Y ojo que del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, por si acaso algunos que suelen denostar contra el empresariado. Hay que llevarse bien con todos, empresarios y trabajadores. En la Cámara de Comercio de Guayaquil, Clever, hace pocas semanas, decía en una frase interesante que la copio. Decía, el buen empresario, perdón, el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Es así. Y por supuesto, bien lo mencionó usted en su pregunta, no
vamos a topar el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, que data de 1938, ya son 83 años, Clever y Jorge, queda como la normativa que regula el trabajo de los que Dios mediante ya tienen empleo, que son apenas el 1/3 de la población económicamente activa. Lo que queremos es conservar ese Código del Trabajo para aquellos que tienen empleo, con todas las ventajas, por supuesto, de los trabajadores, más allá de la ventaja de tener empleo, que es la más grande. Es el 13º sueldo, el 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación a la seguridad social. Lo que queremos es preocuparnos de los no trabajadores, de aquellos desempleados o subempleados o informales que pululan por todas las calles y plazas del país, por los 2/3 de la población económicamente activa, más de 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Para ellos, desde esta ley complementaria, una ley que lo que intenta, y se lo adelanto, Clever, es generar suficiente seguridad jurídica para que los emprendedores, sobre todo los pequeños y medianos, MIPYMES, pierdan el miedo a crecer, pierdan el miedo a incorporar nuevos trabajadores en sus nóminas, pierdan el miedo a reinvertir sus utilidades, si es que Dios mediante las han tenido, pierdan el miedo a invertir capital fresco, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o en cualquier otra ciudad a lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana. Esa seguridad jurídica establecerá que crezcan esas empresas y necesitarán más dependientes, más trabajadores, y allí se genera empleo. Miente aquel que dice que empleo se genera porque limito o elimino los sueldos de los vitalicios de los expresidentes. Yo no quiero meterme en ese tema. De pronto sí es conveniente, de pronto no lo sé, no es mi tema. Pero no puede ser posible que esa sea la presentación para decir que se genera empleo o se diga que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario, Clever. Nada, escúcheseme bien, a través de Huancavilca y el país entero, nada es más precario que no tener empleo. Esa precarización queremos atacar. ¿Cómo? Generando seguridad jurídica para que vengan las inversiones, firmando acuerdos comerciales con Estados Unidos, para que el mercado ecuatoriano no sea solamente de 17 millones de ecuatorianos, sino, por ejemplo, de 320 millones de norteamericanos que tienen mayor capacidad adquisitiva. Y si vienen esos capitales al Ecuador, será para generar nuevos emprendimientos, nuevas plazas de trabajo y empleo. Y también tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico. Y tenemos que suscribir acuerdos con Japón, con Canadá, con China, ojalá con Corea del Sur también, con México, para crecer la oferta de empleo. Y ese es el ambiente amigable que estoy generando. Y debo decirle, Clever, con toda franqueza, que me he reunido con todos. Me he reunido como ministro del Trabajo con todos o casi todos los dirigentes sindicales en mi despacho. Los he invitado y hemos conversado amigablemente. No tenemos un acuerdo completo, por supuesto. Hay diferencias, pero lo que nos une es más aquello de generar fuentes de empleo. Y me he reunido con las cámaras de la producción, me he reunido con los empresarios y también he aprovechado mi experiencia como legislador, 8 años de asambleísta, 2 de ellos como vicepresidente, para conversar con diferentes bloques o diferentes legisladores, y esto es importante decirlo, con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Hoy mismo voy a volver a reunirme con ellos por temas que atañen al empleo. En otras palabras, y para finalizar esta parte, Clever, vamos bien. En su momento el presidente de la República decidirá el momento oportuno de remitir aquel proyecto como iniciativa del presidente, por supuesto. Pero no queremos hacer lo mismo que se ha hecho pretéritamente, porque ahí están los resultados. Pues. Dramáticas cifras. Si hacemos lo mismo, nada cambia. Queremos hacer algo diferente. 7:49, mi compañero el licenciado Jorge Escobar se incorpora al diálogo aquí en Huancavilca 830M con el señor arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo del Ecuador. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien, de salud, junto a su familia. Muchas gracias, siempre. Igual usted. Muchas gracias. Bienvenido igual. Siempre a Contrapunto aquí en Huancavilca. Gracias. Ministro, hace poco hubo una quinta mesa de diálogo dentro de esta instancia que ha sido calificada como
la mesa o el espacio del consenso por el empleo. De hecho, usted participó por Zoom desde la capital. Esto se llevó a cabo en la Cámara de Industrias y ellos han señalado aspectos muy puntuales, ¿no? Buscan que se incorpore en el nuevo proyecto de ley los contratos a plazo, también incentivos para contratar a personas mayores de 50 años, incluso las mujeres. Pero hay un detalle, y ese detalle tiene que ver con el contrato por horas, que usted sabe no se puede incluir a través de un proyecto de ley, sino que para aquello se necesita una enmienda a la Constitución. Y eso tiene otro procedimiento. ¿En qué medida se podría avanzar con lo que sí se puede incluso incorporar en esta ley de oportunidades que tiene que ver con los contratos a plazo fijo? Por ejemplo, ellos han hablado de 3 años para el caso de los emprendimientos y también de los incentivos para contratar a personas de más de 50 años que a veces pierden el trabajo a los 42, a los 45 y luego nadie los quiere contratar. ¿Y por qué los pierden, Jorge? Porque tenemos la famosa jubilación patronal, que para lo único que sirve es que las personas de mediana edad perder su empleo, y seamos prácticos, eso sucede. Por lo tanto, algo debemos hacer. No es darle que sigamos con esa figura que inclusive está vigente desde antes de la vigencia del propio Código del Trabajo. Segundo, vamos a establecer el sistema de contrato por tiempo cierto. Por supuesto que sí. Vamos a volver a esa modalidad de contrato, porque hay actividades que requieren de esa modalidad. Usted acaba la construcción de su casa, se acabó la obra, se acabó el contrato. Y hay necesidad en el tema de la periodicidad o de el tiempo de Navidad. Evidentemente se requieren más manos para vender juguetes. En tiempo de entrada a colegios se necesitan más manos para vender útiles escolares y uniformes. Y cuando se acerca el día de San Valentín, 14 de febrero, el Día del Amor, o el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se necesitan más manos para cosechar, empacar y exportar flores y venderlos internamente también. La estacionalidad, así se la llama. De tal manera que sí, el contrato a plazo fijo va a volver, y va a volver con fuerza en el sentido de que así muchos jóvenes se podrían, o adultos mayores incluso, incorporar al trabajo. Y usted menciona el tema de contrato por horas. Déjeme decirle algo. Este gobierno, que va a hacer las cosas diferentes, el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, más allá del exitoso proceso de vacunación, que es un éxito absoluto, no estamos que concluya este proceso para reactivar la economía. Vamos a acabar con la perversidad de obligarle al joven ecuatoriano a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Es que eso es perverso. El joven que quiere tener una carrera universitaria, el joven que quiere tener una carrera profesional, una carrera técnica, ¿por qué le vamos a obligar, en términos prácticos me estoy refiriendo, no escritos, pero prácticos, a dejar de estudiar porque necesita trabajar? Nadie me va a negar que ese joven necesita trabajar, por Dios. Coja usted, Jorge, cualquier periódico antes de la pandemia e incluso en pandemia, donde hay eventualmente anuncios de trabajo. Textualmente, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por lo tanto, esa perversidad hay que acabarla. Hay que establecer el trabajo periódico. Hay que establecer la oportunidad de que los jóvenes, yo lo hice cuando joven, yo estudié y trabajé al mismo tiempo. Y soy arquitecto, Dios mediante, y he podido trabajar y estudiar. De tal manera que a eso tenemos que apuntar. Obviamente, soy respetuoso de la Constitución, por supuesto que sí. Déjeme decirle, y Clever Chica lo sabe, yo voté en contra de la Constitución actual, y el país lo sabe. Era mi derecho. Un señor Orlando Pérez me criticó y yo le contesté, ¿y para qué pusieron el cuadradito del no? Pues en la consulta popular del año 2008. Teníamos derecho a votar por el no. Sin embargo, soy de los que sí respeto la Constitución. Y algunos que votaron fervientemente por el sí, allá de que estén arrepentidos, no respetan la Constitución. Yo sí. De tal manera que vamos a establecer algunos temas, y le adelanto otro más, Jorge. ¿A cuenta de qué? Hay un recargo del 35% cuando se contrata a alguien perentoriamente porque la secretaria está embarazada y tiene que ir a dar a luz. ¿A cuenta de qué se le hace un recargo del 35%? ¿Por qué? Eso limita la opción de trabajar. Eso le pone temor al emprendedor, sobre todo a las medianas y pequeñas empresas. Mire,
Pregunte usted, como acucioso periodista que es Jorge, a cualquier empresario, a cualquiera, ni siquiera le doy nombres, a cualquiera, emprendedor, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario. Pregunte por qué no contrata más gente. ¿Por qué si tiene 4 dependientes en su ferretería, o en su farmacia, o en su carnicería, o en su papelería, por qué no incrementa? ¿Por qué no pone una sucursal al norte o sur de la ciudad o en otra ciudad? ¿Por qué tiene temor a crecer? Ese temor a través de seguridad jurídica y con una ley complementaria al Código del Trabajo, dirigido a los que no tienen empleo, se pueda dar esa seguridad jurídica a la que me estoy refiriendo. Ahora, sin duda, el tema de la estabilidad también debería de ser contemplado en esta ley de oportunidades. Sin embargo, usted ha planteado el retorno de la figura del contrato a plazo fijo, algo que desapareció con la denominada ley de justicia laboral en los primeros 10 años del gobierno de Alianza País. ¿En qué medida se puede garantizar la estabilidad bajo esos conceptos, arquitecto? Porque, claro, una cosa es la generación de empleo, pero esencialmente esa generación de empleo debe estar mancomunada con una estabilidad que le permita al trabajador contar con su sueldo, no por un plazo de 2 o 3 años nada más. Así es, pero esa ley de justicia que usted denominó, o que la nombró, que hizo referencia, de justicia no tuvo nada. Cuando usted contrata la construcción de su casa, es un contrato a plazo fijo, pues debe estar clarificado. No es que el dueño de la obra se queda pues atado a un trabajador, no es así, hay formas de contrato, ya existen, pero tenemos que hacerlo a través de una ley, porque ahí se genera seguridad jurídica. Usted bien sabe, Jorge, que un reglamento o un acuerdo ministerial se puede cambiar en 15 minutos en el despacho del ministro, y eso no genera seguridad jurídica. ¿Cómo hacemos que vengan capitales del exterior para generar nuevos emprendimientos y nuevo empleo? ¿Cómo hacemos que los capitales nacionales se queden? ¿Usted recuerda la famosa ley tributaria del impuesto a la serie de divisas? Esa ley lo único que logró es evitar que vengan y entren capitales. Un muro enorme, pero no se dieron cuenta que ese muro hizo que los dólares se queden fuera del país, no adentro. Increíble. Y se decía que esa ley se hace para evitar la salida de divisas. Sin embargo, la contradicción de esta gente era tan evidente que mencionaban que hay 30.000 millones de dólares afuera. Entonces quiere decir que sí salieron, pues. Lo que se logró con esa ley equivocada es encarecer todo, porque toda actividad productiva, o casi toda, está encarecida en un 5% en virtud de esa ley. Esa es la verdad. Y el presidente Lazo, en el gobierno del encuentro, está empezando a desmontar, y lo acaba de hacer con el tema de los cielos abiertos en aviación, y así se continuará. Y el trabajo transversal de los ministerios, el trabajo, el de la producción, es evidente. Y por supuesto tenemos que generar esa seguridad jurídica, porque el saco de terno que está utilizando Clever Chica, si fue importado, costó un 5% más. Pero si fue producido en el Ecuador también, porque es producido con algodón importado de Rusia y otros países de un 92%. Tuvieron la habilidad de devaluar el dólar a 95 centavos en el Ecuador. De tal manera que todo esto es transversal, Jorge. La justicia tiene que ser directa y aplicable al ciudadano. Y nada más injusto y más dramático e inclusive precario que no tener empleo. Hay que generar empleo. Y no me vengan a decir que se genere empleo con otras medidas que no sean darle seguridad jurídica al emprendedor para que contrate más gente. Es que de eso se trata. Voy a repetir para que, yo sé que se queda grabado lo que digo, para que algunos escuchen. Lo que hay que darle al emprendedor es seguridades para que contrate más gente, porque así el trabajador o el ecuatoriano conseguirá empleo. En el gobierno del encuentro encuentra empleo, así lo denomino. En el gobierno del encuentro encuentra empleo, pero no va a encontrar empleo si es que no hay nuevas ofertas de trabajo, si no se amplían los negocios, si la ferretería sigue siendo igual de chica o la panadería igual de pequeña, o la pastelería o la carnicería o la vulcanizadora. ¿Por qué no crece? Porque se tiene miedo a tener más dependientes. Así de simple, hablando claro, la gente se entiende. Gracias. El arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, está en Contrapunto, economista. 7 de la mañana, 59 minutos. Vamos a la vía real. La vía real. ¿Qué pasa en algún momento se escuchó que va a haber una ley
para las personas, los ciudadanos que superan los 50 años de edad, puedan acceder a un empleo. Porque hoy, y esto es de la vida real, arquitecto, hoy tiene 50 años y se quedó sin chamba, no hay chamba, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque viene acá una generación de 22 años, 4 años, que ese de 50 años que le costaba en el rol de pagos a la empresa, metémonos $1,200, el de acá dice, páguenme lo básico, con los beneficios de ley, $650. Entonces la empresa dice, aquí hay un ahorro, 1,200, 1,400 que me costaba Juan Pérez, acá este chico o esta chica me va a costar 600. ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos que hay ya bastantes arquitectos en las calles de Quito, en las calles de Guayaquil, en las calles de Cuenca, en todas las calles de las ciudades más importantes del Ecuador, que no tienen trabajo, porque ya son viejos, entre comillas, 50 años, todavía yo creo que jala a la gente, como se dice comúnmente. Así Lo es. otro, lo otro, arquitecto, Donoso, ¿qué pasa con la LUCEP? ¿Se va a reformar? ¿Qué va a suceder ahí? Y esa ley que también, la ley para crear empleo, quedó ahí en el olvido también. ¿Cómo estamos por ahí con esos A conceptos? ver, el tema de los ecuatorianos de 50 años que usted menciona se agrava aún más cuando existe la famosa jubilación patronal, porque aquel que se acerca a ese lado, el número de años de prestar servicios a una empresa, en términos prácticos, no quiero decir que esté bien, pero en términos prácticos, significa que esa persona pierde el empleo a esa edad, perdió la chamba, porque a la empresa le cuesta muchísimo esa famosa jubilación patronal. No vamos a topar la jubilación patronal, que queda vigente en el Código del Trabajo, por supuesto, en esta ley complementaria, la ley de oportunidades, simplemente no va a constar aquello porque se ha visto claramente que hace más daño al trabajador que al propio empleador. Y queremos cuidar al empleado. Por supuesto que sí, al trabajador ecuatoriano. Y el tema que usted menciona es cierto. Pero ¿cómo generamos trabajo para todas las edades? Jóvenes, personas de mediana edad, si no es generando más emprendimientos. Si el día de mañana viene una farmacéutica internacional que se abre el mercado en el Ecuador, o un nuevo banco, bancos internacionales, o celulares, en fin, cualquier emprendimiento, van a necesitar trabajadores, y van a necesitar gente que además haya estudiado. Por eso es que me preocupa el hecho de que se les obligue a los jóvenes a dejar de estudiar porque tienen necesidad de trabajar. Todo eso va a generar trabajo para todos, Cleber, jóvenes, no jóvenes, mujeres. En el proyecto de ley estamos incorporando lo que se denomina economía violeta, vale decir, incentivos tributarios a las empresas que contraten mujeres. Y si son contratadas mujeres en el plano jerárquico, con mayor razón. Incentivos tributarios, por ejemplo, en una baja sustancial de la base imponible del impuesto a la renta, por ejemplo. Eso está trabajándose a fin de incorporar, a criterio del presidente, por supuesto, quien tiene la decisión final, en este proyecto de ley de oportunidades laborales. Lo que sí es cierto es que si no hacemos nada, o si hacemos lo que todos los gobiernos, o sea, nada, simplemente discursos de que hay que generar empleo, pero sin dar un paso valiente hacia adelante, no se va a lograr, pues, y las cifras van a seguir siendo dramáticas. ¿Cómo se genera empleo? ¿Cómo ha generado empleo? En el Perú, por ejemplo. En el Perú firmaron acuerdos comerciales con Europa, la Unión Europea me refiero, Estados Unidos, y mire usted, tuvieron y han tenido crecimientos económicos. Claro que la pandemia golpea a todos, sin duda alguna, es un evento extraordinario que estamos viviendo en el mundo entero y que el Ecuador no se salva. Pero hay que generar esas oportunidades para todas las edades, para las mujeres, para los jóvenes, porque esas cifras son doblemente dramáticas
cuando se trata de mujeres y de jóvenes. Y otro tema adicional en cuanto a las mujeres. ¿Por qué tiene una mujer que ganar menos que un hombre para trabajos similares? Eso hay que corregir. Y por supuesto, nuestro proyecto tiene que estar en favor de esas, de los artesanos, para que los artesanos puedan crecer, para que puedan tener más dependientes, en vez de 20, que tengan 50 y sigan siendo artesanos. Eso es lo que hay que hacer. Evidentemente, y esa es la razón de mi reunión con todos los dirigentes sindicales, o casi todos, y con los empresarios, para aterrizar este proyecto, para que sea aprobado a través de la Asamblea, por supuesto, en las próximas semanas. Y este asunto de socioempleo no aparece ya, ¿no? No ha funcionado mayormente. Vamos a tratar de reactivarlo. Lo que pasa es que el financiamiento de ese proyecto socioempleo es con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y está por concluir. Pero le aseguro que mucho más importante que esos proyectos, que no digo que son malos, pero mucho más importante es generar inversión y empleo. Totalmente de acuerdo. Porque si no se genera inversión, no habrá nuevas plazas de trabajo. Repito, aun cuando sea cansoso, pero si la papelería que está atrás de Radio Huancavilca no tiene más que 2 o 3 dependientes, aumenta el número de dependientes, no va a crecer. Y el momento en que logremos que los informales se formalicen, vamos inclusive a aumentar el número de aportantes a la seguridad social. Y el IES podrá empezar a renacer y, por supuesto, atender al ecuatoriano con afiliación, con préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, atención de salud. Y empezaremos a salvar al IES cuando esos informales que hoy pululan por todas las calles de todas las ciudades del país tengan un empleo digno y estable. Arquitecto, aprovechando que usted está aquí con nosotros en Huancavilca 830M, aunque me digan que es un consuelo de tonto o lo que sea, pero a los años o a los tiempos, digámoslo así, creo que se revalorizan los bonos en el Ecuador o los bonos del Ecuador. Eso usted lo sabe, se llama confianza. Y lo más importante en cualquier actividad productiva es la confianza, es la seguridad. Y eso a mí me alienta. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve usted? Pues su lectura es la correcta. El solo triunfo del hoy presidente Guillermo Lasso hizo que bajase el riesgo país. Claro que hay algunos que no le dan importancia al tema riesgo país, pero es muy importante, porque cuando el riesgo país es muy alto se encarece todo, se encarece el costo del dinero, pues vamos, para nuevas inversiones. Baja el riesgo país, aumenta la confianza, aumenta la seguridad jurídica. Usted ha dicho muy acertadamente, todo esto funciona en tanto en cuanto haya confianza. El gobierno del encuentro, que lo preside Guillermo Lasso, acaba de bajar tasas arancelarias a 667 partidas. ¿Qué hace que todo baje? Y si todo baja de precio, pues el sueldo mejora, porque con menos dinero se compran más cosas, evidentemente, ¿verdad? De perogrullo. Pero es una forma de que el poder adquisitivo mejore, sin necesidad, por supuesto, de otras leguleadas, sino a través de la confianza. El haber eliminado de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos, al haber remitido a la Asamblea Nacional una ley de comunicación, una ley de prensa que sea mucho más justa, el haber establecido como norte y guía del gobierno una ley de apoyo al empleo, viene ya una reforma tributaria que será positiva para todos. Es decir, esa confianza solo se la logra con un gobierno que hace las cosas bien, sin miramientos de orden exógeno de discursos del siglo pasado. Es un gobierno que está haciendo las cosas nuevas, buenas, positivas, sin, obviamente, los atavismos de otros regímenes. Arquitecto, en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Ahora estamos en épocas de encuentro. ¿Ah? Así es, el gobierno del encuentro. Muchas gracias, a Jorge Escobar, cosa igual. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted, que le vaya bien.